el doctor Rodrigo Pombo Cajiado. Abogado, y una breve síntesis de la muy elongada, especial, particular hoja de vida de quien hoy se incorpora a esta casa. Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, magíster en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho de las Universidades Francisco de Vitoria y Rey Juan Carlos de Madrid, España. Especialista en Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y estudios avanzados en Ciencias Sociales, Económicas y Políticas de las Universidades de Notre Dame, Estados Unidos. Diplomado en Contratación Estatal, Universidad de La Sabana. Fundador de firma legal especializada en Derecho Público Contractual y también docente en pregrado y posgrado de diversas universidades, entre las que se destacan la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Universidad Sergio Arboleda, Universidad de La Sabana, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Universidad Santo Tomás. Exdecano de Política y Relaciones Internacionales de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, ex edil de Usaquén y distinciones recibidas. Ranked Lawyer en el área de Derecho Público de Chambers and Partners Latin America, años 2017, 18, 19, 20, 21, entre otros. Leading Individual en el área de Derecho Público de Legal 500 Latin America, 2021, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, autor de 4 obras principales, a más de otros: Punto de Quiebre, Fundamentos del Pensamiento Conservador, El Renacer de una Ciudad, Controversias Constitucionales, Colombia 2030 visto por sus protagonistas, coautor de diversas obras. Coautor el Policy Paper sobre Ordenamiento y Organización Territorial. Leído el currículum del recipientario, señor presidente. Muy amable, señor secretario. Muchas felicitaciones al doctor Rodrigo Pombo Cajiado por tan brillante hoja de vida. Realmente hemos escuchado con mucha satisfacción. Vemos que está llena de reconocimientos académicos y de realizaciones profesionales, de manera que nos sentimos muy honrados de su ingreso a la academia en el día de hoy. Muchas gracias. Siguiente punto. Sí, señor presidente. Presentación del trabajo, cláusulas sociales versus el deber de selección objetiva en la contratación estatal. Doctor Rodrigo Pombo. Tiene la palabra el doctor Rodrigo Pombo. Confucio estableció en las analectas una máxima que me encanta. Establecía el maestro Confucio que los antepasados eran reticentes al uso de la palabra porque tenían temor que sus palabras se quedaran muy cortas frente a sus actuaciones de vida. Pues, señor presidente, señores miembros de la mesa directiva, tengo que confesar públicamente que hoy tengo enorme temor. Y tengo enorme temor por quedarme corto frente a las muy generosas enseñanzas que durante tantos lustros he recibido de muchos de mis profesores, amigos y colegas hoy aquí presentes. Pero también debo decir a renglón seguido que estoy muy estimulado por 2 personajes en mi vida profesional y académica de insoslayable quiebre y por lo tanto tengo que nombrarlos. El primero fue el expresidente de esta muy honrosa corporación, el doctor Augusto Trujillo Muñoz, quien me pescó, gracias a Dios, por allí pensando en distintos temas y me dijo: usted debería ser uno de aquellos miembros de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Es gracias a él, entre otras cosas, por las cuales yo estoy acá, doctor Augusto. Muchas gracias por tenerme fe en mis asuntos, no solo personales, sino profesionales. Y
también debo decir que estoy estimulado, para hacer esta pequeña disertación, y muy importante disertación, porque como si fuera insuficiente, también me pescó el yerno, mi colega, mi amigo, mi compadre, el doctor José Fernando Mestre, miembro también de esta corporación, y me dijo: es imprescindible que usted eche sus muchos cuentos sobre sus distintos temas en el seno de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. De tal manera que espero honrar la actitud de vida, pero sobre todo las enseñanzas de mis colegas, de mis amigos y de mis profesores con esta muy corta disertación, no sin antes, por supuesto, agradecerle al señor presidente, don Rafael, a la Junta Directiva y a la Mesa Directiva de la Academia por no solo tener mi nombre en consideración, sino aceptarme. Entonces, dicho eso, yo quisiera contarles un tema que reconozco también es extraordinariamente especializado, pero no por eso menos importante, menos útil y, como diría el historiador Juan Esteban Costaín, de palpitante actualidad. Tan actual es el tema, tan importante es el tema, que el pasado 28 de mayo de los presentes se profirió por parte de un magistrado, de un consejero de la sección tercera del Consejo de Estado, un auto que suspendió provisionalmente el artículo 15, del decreto 142 del año 2023, que precisamente toca los asuntos de las cláusulas sociales en la contratación estatal y la compra pública. Quien promovió acción de simple nulidad con medida cautelar de suspensión provisional, gracias a Dios, hoy nos acompaña, ahí está el doctor Carlos, y él puede también, como muchos otros, testimoniar los efectos que esta disquisición aparentemente académica y meramente teórica tiene en la práctica, en el mundo no solo de la contratación estatal, sino de la economía nacional. Es ciertamente un tema muy especializado, sí. Las cláusulas sociales están hasta ahora digiriendo en la doctrina, en la jurisprudencia, en los centros de pensamiento y, por supuesto, en las audiencias de todo tipo que se surten en el seno de la contratación estatal. Es verdad, pero no por ser especializado deja de tener un horizonte de impacto majestuoso, monstruoso. Simplemente para ubicarnos y para ubicar sobre todo a quienes no son abogados, tendríamos que decir que si Colombia, según las estadísticas oficiales, en el año 2023 tuvo como Producto Interno Bruto más de 27 billones, más de los 1.500 billones de pesos, 1.527 billones de pesos de Producto Interno Bruto, de los cuales se agencian cerca de una tercera parte, poco más de 500 billones de pesos a través del presupuesto general de la nación, y dentro de ellos cerca de 250 a 300 billones de pesos, según el promedio de 1991 a la fecha, se administran, se agencian a través de la contratación estatal y la compra pública. Ustedes entenderán por lo menos y dimensionarán la importancia, la relevancia, la pertinencia y la conducencia de este tema. Entre 250 billones a 300 billones de pesos se agencian a través de la contratación estatal y la compra pública, que compromete el debate que hoy vengo a plantearles. Para hacerlo más pedagógico y agradable, debo iniciar con una arbitrariedad harto permitida en este tipo de academias, en este tipo de recintos. Si, como decía Aristóteles, la ciencia consiste en el conocimiento metódico y sistemático por sus causas, por sus razones, por sus leyes, este tipo de espacios le permiten
a los académicos, nos permiten a los académicos teorizar, sacar unas hipótesis que tendrán con el uso del tiempo, la prueba, la disertación, la dialéctica, la posibilidad de convertirse en tesis. De entrada, advierto que hay cierto grado de arbitrariedad, pero no por eso estamos alejados de la realidad cuando yo digo que, en síntesis y tácitamente, desde el año 1993, fecha en la cual se expide la Ley 80, denominada por aquella época el gran y único estatuto de la contratación pública en Colombia, hasta la fecha, han aparecido, señor presidente y queridos todos, dos grandes escuelas, respetadísimas, importantísimas, igualmente valoradas, pero ciertamente muy distintas, de cómo se lee, se comprende y se aplica el Estatuto General de la Contratación Pública y de la Compra Pública. Ese estatuto que obligó el constituyente en el inciso final del artículo 150 tiene, así las cosas, y a mi modo de ver, dos grandes escuelas. Una, repito, arbitraria, caprichosa, mi amigo el doctor Estrada de pronto me hará el reclamo legítimamente después de lo que yo voy a decir, pero hay una escuela que yo la denomino la clásica. Esta escuela clásica básicamente enseña a través de profesores tan distinguidos como el doctor Gonzalo Suárez, a la doctora María Teresa o el doctor Mauricio Fajardo, que curiosamente se hicieron los tres junticos. Allí ellos vienen enseñando reiteradamente hace lustros que el estatuto es un instrumento, una herramienta importantísima, sí, pero tiene una categoría preponderantemente instrumental a efectos de que el Estado, a través de la administración pública, preste de la mejor manera y de la más adecuada manera los servicios públicos a él, a su cargo. Y los presta en función fundamentalmente a cuatro ideas básicas: continuidad, calidad, seguridad y transparencia. Es entonces, así las cosas, un estatuto de principios, un estatuto procesal, un instrumento, una herramienta que lleva a que se agencien estos ingentes y gigantescos recursos públicos en favor de cumplir lo que ya dijo el constituyente en el artículo 2, de los fines esenciales del Estado, pero también traducidos en cada una de las manifestaciones concretas que cada una de las entidades estatales representa en los pliegos de condiciones correspondientes. Es decir, se miran en función de los intereses públicos que la entidad pública contratante quiere aterrizar a través de la compra pública. No es menos, pero tampoco es mucho más. Es ese el ADN, entonces digo yo, del Estatuto General de Contratación y de la Compra Pública. Por el contrario, y al paso, tenemos una escuela harto respetable, muy creativa, yo diría hoy con el viento de cola que la impulsa y que infla unas velas en la doctrina y en la jurisprudencia, salvo el auto del 28 de mayo pasado, que pregona que el estatuto no es un instrumento ascético, imparcial, en donde le escapan a ciencia y conciencia las realidades sociales, sino que por el contrario es un estatuto, aun cuando ley ordinaria, que tiene como propósito equilibrar la cancha de las inequidades sociales en un Estado social, democrático, constitucional de derecho como el colombiano. Esta escuela, que repito, he bautizado arbitrariamente, tengo que decirlo, pero con todo el cariño y con todo amor, la escuela progresista. Esta escuela lo que intenta es darle axiología, es darle, dirían coloquialmente, y esto es antitécnico, pero lo voy a decir para ser pedagógico, para ser memotécnico y para subrayarle la idea, le meten el corazón al estatuto, y le meten el corazón sobre la base de que el estatuto debe ser una ley axial, una ley cuya valoración, cuyos valores tiendan a equilibrar la cancha de las inequidades sociales en el mundo fenomenológico, en el mundo de los hechos, en el mundo de la cotidianidad en la que nos desenvolvemos. Pues bien, ahí está planteado conceptualmente el campo de batalla,
tenemos una escuela clásica que entiende, representa, administra y opera el estatuto con base en esa visión instrumental, principalística, y no por eso menos importante, quizás por eso más importante. Y por el otro lado, la escuela progresista, que le da estos valores éticos, morales al estatuto en aras a lograr esa justicia social que reclama el Estado social de derecho. Lo curioso del tema es que no he encontrado un solo artículo académico, una sola reseña jurisprudencial, alguna nota, una sola, en donde las escuelas, cuando se trata de entender y aplicar las cláusulas sociales, no pretendan a su turno decir que ellas son a su vez un instrumento para materializar o aplicar el deber de selección objetiva de los contratistas del Estado. Ambas, dicho de otra manera, sostienen la tesis de que independientemente cuál sea su aproximación, lo cierto es que las cláusulas sociales, sobre las cuales haré inmediata alusión, tienen como propósito materializar el deber de selección objetiva. Dicho esto, debo compartir con ustedes la idea, y les participo sinceramente de la idea de que eso no pasa de ser un eufemismo académico, porque en la práctica las interpretaciones y aplicaciones de las cláusulas sociales en el marco del Estatuto de Contratación Pública no solo son dispares, sino muchísimas veces yuxtapuestas, se contraponen. Las más de 70 páginas que tiene la mesa directiva como requisito obligatorio, creo además, para acceder a este muy honorífico puesto social e intelectual en nuestra comunidad política, pues lo que demostrarán es precisamente eso. Pero, para no aburrirlos, lo que sí les puedo resumir es que esas cláusulas sociales, desde 1993 a la fecha, se han aplicado de manera oscilante, diferente, y se encuentran, chocan. Todas ellas, no obstante lo cual, advirtiendo que desarrollan el deber de selección objetiva. Hay una estocada fundamental que, si uno la tiene dentro de las coordenadas del discurso de la narrativa, le van a servir de buena brújula para saber de qué estamos hablando. La escuela clásica básicamente dice que, antes que nada y primero que todo, debe hacerse prevalecer el deber de selección objetiva. Y lo segundo, que si de lo que se trata es de instrumentalizar a efectos de alcanzar la justicia social y la equidad comunitaria el Estatuto de Contratación, pues lo que deberíamos hacer era incluir todas esas cláusulas sociales de tipo ambiental, comercial, sociales, estricto sensu, dentro de las obligaciones contractuales, no como requisito condicionante para acceder a ser adjudicatario y contratista futuro del Estado. Al paso que las tesis progresistas, al momento de aplicar las cláusulas sociales en el Estatuto de Contratación, en el marco del Estatuto de Contratación, parten de dos supuestos muy distintos, y lo han logrado. El primer supuesto y efecto es: no, señores, si de lo que se trata es de verdaderamente incorporar segmentos sociales históricamente discriminados en nuestra realidad socioeconómica, debemos hacer que ellas incluyan en los pliegos de condiciones a efectos de acceder al contrato, y no como obligaciones propias de la minuta contractual, del negocio jurídico. Y la segunda es que advierten que dentro de la visión, debo también decir, con altísimo componente e influencia neoconstitucional, la visión de las acciones afirmativas, las cláusulas sociales, que son una suerte de
perdónenme la expresión, señor presidente, de hijo, de hijito de esas acciones afirmativas que también se le ha dado a la Honorable Corte Constitucional Colombiana y de paso a las altas cortes en nuestro país. Pues bien, esas cláusulas sociales que se desprenden de esas acciones afirmativas deben darse sobre el supuesto legítimo de la discriminación y de la desigualdad, y de una discriminación que tienda como que de manera transparente, honesta, sincera, parta de esa desigualdad para decir: equilibramos la cancha a través del estatuto por medio de la imposición en los pliegos de condiciones, en los documentos tipo, etcétera, etcétera, de las cláusulas sociales. Entonces, dicho todo esto, ¿qué entendemos, grosso modo, del deber de selección objetiva y las cláusulas sociales? El deber de selección objetiva se ha tratado en tiempos contemporáneos, léase desde 1991 a la fecha, a mi modo de ver, de manera relativamente clara, relativamente pacífica, y si no nos da por ser extraordinariamente creativos a los operadores jurídicos, debería fluir de una manera aún más fácil. Se consagró primero en el artículo 29 de la ley 80, después se reformó en buena hora, y yo diría se actualizó en el artículo 5 de la ley 1150. Se tocó por allá en unas leyes posteriores, particularmente la ley de infractura 1882, y después se le metió, discúlpenme la expresión, muchísima mano, a través inclusive de un decreto reglamentario que fue objeto de nulidad del doctor Carlos, no en ese artículo, pero sí en el artículo 15, pero de todas maneras, detrás de ella, de esa nulidad, subyace la esencia misma del debate, y es el tema de la discriminación en función de las cláusulas afirmativas, de inclusión, horizontales, de participación, o como ustedes quieran también llamarlas. El deber de selección objetiva, algunos lo llaman principio, me parece que la palabra principio es extraordinariamente equívoca. Ya tenemos interesantes pronunciamientos doctrinarios sobre los alcances de lo que significa un principio. Vamos en 9 definiciones doctrinarias y por lo tanto jurisprudenciales de lo que es un principio. Y obviamente estamos hablando de una concepción allende a la concepción filosófica del principio, entendido como lo que antecede al acto. Yo prefiero hablar de deber de selección objetiva, mucho más arreglado, mucho más concreto. Y ese deber de selección objetiva, desde el artículo 29 de la ley 80, es, perdónenme la simpleza, pero no por eso menos potente, una situación pragmática de definición. Las decisiones de las autoridades públicas no pueden estar cifradas, cimentadas, estribadas sobre la base de criterios caprichosos, arbitrarios, subjetivos, personales, raza, credo, partido político y un largo etcétera. No solo porque lo prohíbe la Constitución, sino porque lo prohíbe en tiempos contemporáneos la concepción misma de justicia. Ya el profesor Álvaro Andrés Mota Navas, hace cuestión de 2 o 3 semanas, en este mismo abril, en este mismo escenario, bajo su disertación, citaba la fundamentación de la metafísica de las costumbres de Immanuel Kant para hablarnos un tanto de las libertades y del rigor y la funcionalidad del derecho para agenciar y para arbitrar las distintas órbitas de las libertades de los seres humanos. Esa disertación cae como anillo al dedo, no solo en su parte filosófica, sino en su parte jurídica, a la hora de aplicar el estatuto de la administración, el estatuto de la contratación estatal en lo que tiene que ver con las cláusulas sociales. Precisamente es el fundamento filosófico del deber de selección objetiva. No puede haber discriminación, menos cuando se trata de aplicar un estatuto preponderantemente instrumental y principalista para seleccionar al contratista más idóneo que ha presentado la mejor propuesta de cara a los intereses de la entidad pública. Se descarta entonces de esa manera cualquier viso de arbitrariedad, de capricho, de subjetividad. A contrario sensu, tenemos la escuela progresista que de tiempo acá, e importando
unas sentencias y unas providencias del Tribunal Europeo y deslizando raíces a través de unas tesis lúcidamente doctorales de amigos míos inclusive, llegan a decir, oiga, es que ese deber de selección objetiva, así entendido, ha hecho agua. Y ha hecho agua desde su concepción original del 93 hasta su concepción o actualización en el año 2007 a través de la ley 1150. Y debemos flexibilizarlo y permitir que se entiendan realidades sociales a efectos de alcanzar una equidad social efectiva. Esas cláusulas sociales entonces tienen desde su nacimiento, dirían los filósofos, prima facie, pero también con un telos, una finalidad clara, el hecho de equilibrar a través de la contratación estatal y la irradiación de los inmensos recursos que ella administra y agencia en el mercado, a través de los distintos agentes de mercado, privilegiando a segmentos poblacionales históricamente excluidos. Me refiero a reinsertados, madres cabezas de familia, MIPYMES, proponentes con un componente alto de personal con discapacidad. Incluso desde un inicio se habló del trato nacional, pero hoy en día se habla de la comunidad LGTBI, de las comunidades indígenas, raizales, palenqueras, de los cabildos abiertos, con prerrogativas especiales para contratar, incluso de manera directa y sin necesidad de registro único de proponentes, contratos con la administración pública, y así, y así, y así. De modo que ahí están las cláusulas sociales y ahí está el deber de selección objetiva. Es menester entonces en este punto de la disertación advertir que las cláusulas sociales son un género que tiene fundamentalmente tres especies: las cláusulas ambientales, las cláusulas comerciales y las cláusulas sociales propiamente dichas. En lo que tiene que ver con las cláusulas ambientales, se podrán imaginar ustedes a qué nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo fundamentalmente al empleo de energías renovables, a aquel potencial contratista, aquel cotizante, oferente que acredita productos reutilizables, de sostenibilidad ambiental, etcétera, etcétera. En lo que tiene que ver con las cláusulas comerciales, allí estamos hablando de cláusulas eminentemente de inclusión y de comercio justo, tan abundantemente explicado en la jurisprudencia de la Comunidad Europea. Pero en la Comunidad Europea, dentro de un Estado confederal, con unos índices de riqueza muy superiores a los de otros estadios y a los de otros pagos, y sobre todo en una relación política con un sistema migrante interrelacionado muy distinto al de Colombia hoy. Y las cláusulas sociales o éticas que tienen que ver con condiciones laborales dignas, comercio justo y por supuesto la inclusión bajo el principio de desigualdad o bajo el principio de disrupción de la homogeneización, es decir, de la diferenciación. Esta discriminación positiva, ¿no?, más filosófico y profundo sentido, es decir, una discriminación buscada desde la idea de la libertad positiva de Isaiah Berlin en el siglo pasado. Esta discriminación tiene básicamente 7 manifestaciones. Ustedes la van a encontrar como factores habilitantes por un lado, como factores de evaluación o que otorgan puntaje, es decir, que valoran a través del puntaje las propuestas, a través de los factores mixtos, a través de los criterios de desempate, a través de la contratación directa o especial e inclusive a través de procesos reservados. Pero de nuevo, y el punto esencial está en esto:
parten del supuesto filosófico de la discriminación positiva, desarrollando y desplegando y deslizando la idea de las cláusulas afirmativas o de las acciones afirmativas en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho. Y eso ha puesto en calzas prietas a la inclusión que demanda el Estatuto de 1993 a través de la pluralidad de oferentes, para que con ello se garantice la libre competencia, y a través de este proceso sosegado, pensado, bien diseñado, se llegue al famosísimo principio de la transparencia. Entre más gente participe, entre más gente compita con lealtad y legalidad, y entre más ofertas con distintos criterios, aproximaciones, conocimientos, experiencia general, experiencia específica, capacidad organizacional, capacidad financiera, etcétera, etcétera, tenga la entidad pública contratante, es mejor el proceso, es más competitivo. Dirían los jóvenes aquí presentes, es más chévere. Y es más chévere porque se cela lo que siempre han querido celar quienes crearon el estatuto en el año 93, y es la libre competencia. Y a través de la libre competencia se rompen esas muy desafortunadas prácticas monopolísticas, abusivas y corruptas. Para profundizar un poco en el tema, quisiera invitarlos a que me acompañen en una narrativa cronológica. Siempre es bueno citar al dios Cronos, inefable. Primera etapa, 1993-2007. Segunda etapa, 2007-2020. Tercera etapa, 2020 hasta nuestros días. Fechas arbitrarias, lo sé, pero de nuevo espero pedagógicas, memotécnicas y útiles. En la primera etapa, obviamente, se resaltó como lo que más el deber de selección objetiva. Adjudique el contrato sin criterios subjetivos, personalistas, arbitrarios, caprichosos, de cualquier naturaleza y estirpe. Adjudique el contrato a quien presente la mejor propuesta y represente la mejor idoneidad. Una vez tengamos el famoso análisis del pasa o no pasa, los criterios habilitantes sobre la calidad del proponente, y después los criterios que otorgan puntaje sobre la calidad ontológica esencial de la propuesta, podremos determinar quién debe ganarse en estricta justicia ese contrato, quién debe ser adjudicatario para poder ejecutarlo y liquidarlo conforme a la ley. Ahí estábamos. Sin embargo, desde un principio, también debemos reconocerlo, se empezó a enarbolar la bandera de la discriminación positiva y se dijo, sí, todo está muy bien, pero incluyamos por lo menos tres excepciones que el mercado tolera, tres excepciones que son jurídicamente tolerables, en tanto proporcionadas y razonables, y tres excepciones que en mucho contribuirán al desarrollo de la compra pública y al desarrollo, en consecuencia, económico del país. La primera, a mi juicio, muy anacrónica, pero la respeto, como todo. Yo respeto todo, como decía también Confucio: ama a todo el mundo y rodéate de los virtuosos, pero ama a todo el mundo. Yo amo todas las ideas y me parece maravilloso. Voy a decir lo que yo creo. A mí me parece que es anacrónico el trato nacional. Realmente, si de lo que se trata es de prestar el mejor servicio a través del contratista más idóneo, con los mejores precios, la relación costo-beneficio más beneficiosa, y sobre todo con continuidad, con seguridad, con eficacia y con transparencia, pues poco importaría si el contratista es o no nacional. Pero bueno, esa es una consideración quizás al margen. Pero ahí estuvo desde el principio. Después se dijo, no, necesitamos hacer prevalecer a aquellos proponentes que tengan un componente muy alto de personas con discapacidad funcional, precisamente para promover e incorporarlos en el ecosistema económico, al lugar. Muy bien. Y el tercero fue, exactamente bajo el mismo derrotero, el tema de las medianas
pequeñas y microempresas, las famosas MIPYMES. Y así funcionamos relativamente bien durante mucho tiempo, hasta que nos dimos cuenta que quienes estaban llegando de la experiencia de la contratación pública eran personas que nunca habían ejecutado el contrato y que simplemente habían prestado su nombre, para que personas que durante décadas habían contratado exitosamente con el contrato, con el Estado, y habían ejecutado exitosamente los contratos, pero que por gracia y cuenta de las disposiciones del legislador se habían llevado y erosionado esa experiencia unas personas maravillosas, unos compatriotas divinos, pero que evidentemente no tenían por qué contar necesariamente con esa experiencia para acreditar con posterioridad en futuros procesos de selección y dentro de las modalidades, dentro de las 4 grandes modalidades de selección de contratistas. En el 2007 aparece la ley 1150, a mi juicio una ley fantástica en muchos sentidos, y en este no lo dejo de ser. Artículo 5, desarrolla el deber de selección objetiva, empieza a diferenciarse la propuesta del proponente, pero se siguió conservando la idea fundamental, fundante más que fundamental, del deber de selección objetiva para aplicar, para adjudicar adecuadamente los contratos estatales. Sin embargo, fue en ese periodo, lo catalogo yo arbitrariamente, cuando al final de ese periodo se empezó a decir que era necesario y era menester que el legislador, porque tienen reserva legal, le metiese mano al estatuto, que ya viene siendo no un decreto único, no un documento único, sino una playa de una cantidad de normas de distinto tipo y naturaleza, pero de rango legal. Le dijeron: vamos a incluir unos beneficios a los productores locales agropecuarios, a las juntas de acción comunal y a los autores comunales, doctor Carlos, a través de la ley del emprendimiento, por ejemplo la ley 2069, a distintas personas que, reflejadas en el artículo 35 sobre criterios de desempate, debían tener los beneficios de ser adjudicatarios en igualdad de condiciones. Lo que quiero resaltar es que inclusive al final de este periodo, en donde llegaron una cantidad de leyes para hacer valer e imponer la idea progresista de las cláusulas sociales en la contratación pública, se partió de la idea de que primaba el deber de selección objetiva clásico, y segundo, era menester incluirla sí, pero casi que como criterios de desempate, es decir, en igualdad de condiciones. No opera la diosa Fortuna, la gran diosa griega, ni la diosa romana, ni la diosa escolástica. No, aquí no nos gusta, estamos en la modernidad, somos racionalistas. Ok, aquí no opera el Alia, aquí no opera la diosa Fortuna, aquí no opera lo que a todo el mundo nos gusta porque nos parece justo. Usted ganó el cara y sello, perfecto, no hay mayor disputa, pero aquí opera la razón, y la razón nos mete inmediatamente a través de unos criterios. Pues bien, el legislador en el artículo 35 de la ley 2069, ley de emprendimiento, incluyó 12 criterios de desempate y los jerarquizó en igualdad de condiciones. Primero va este, después va este, después va este, después va este, para hacerse a la adjudicación del contrato estatal. Ya después viene el periodo final, el del 2020, y se dijo, bueno, a través del Plan Nacional de Desarrollo, de la Ley 2294, venía también una suerte de reglamentaciones, y literalmente me refiero a reglamento del decreto 1860, después vino el famosísimo e inefable decreto 142 del 23, todos ellos que le metieron mano, modificaron, subrogaron de alguna manera el decreto compilatorio, decreto único reglamentario 1082 del año 2015. Y allí la cosa cambió sustancialmente, porque lo que primero se dijo fue, y se estableció allí en la norma, es que los criterios que revisten, que arropan las cláusulas sociales, son unos criterios de la modalidad de selección, no unas normas preponderantemente de la minuta contractual. Lo segundo es que no se concibieron como un incentivo para que los agentes económicos, futuros proponentes y futuros contratistas del Estado incluyeran madres, cabezas de familia, madres maltratadas en el hogar, miembros de la comunidad LGTBI+,
comunidades indígenas, raizales, palenqueras, desplazados, desmovilizados, reinsertados. No es un incentivo. Ahora, a partir de esta nueva lupa y con el desarrollo reglamentario, legal, que quizás en buena hora el Honorable Consejo de Estado empieza a ponerle coto, pues empiezan a decir que no se trata de un incentivo, sino se trata ciertamente de una obligación. Se favorece entonces así, de manera abierta, llana y contundente, más al proponente que a la propuesta. Se miran los atributos y las características del proponente antes que las virtudes y los beneplácitos y las características positivas de la propuesta. Se logra así una discriminación que en últimas, y sin eufemismo ninguno, yo creo reconocer contradictorio al deber de selección objetiva. Finalizo esta presentación como debe finalizar toda presentación académica, con total sinceridad frente a una y otra escuela. Voy a enunciar los principales argumentos filosóficos y prácticos que acompañan a una y otra escuela. La escuela progresista, la escuela que va arremetida a favor de las cláusulas sociales en la contratación estatal y de la compra pública, básicamente dicen lo siguiente. Primero, ellas son muy bondadosas si se les circunscribe a lo que deben circunscribirse, que son fundamentalmente los criterios de desempate. En otras palabras, si usted quiere que no riñan las cláusulas sociales con el deber de selección objetiva, inclúyalas como criterios de desempate, y hasta ahí llegan, de tal manera que el deber de selección objetiva se aplica en igualdad de condiciones. Los proponentes más idóneos, habilitados, con igual puntaje en una estupenda y de cara a una estupenda propuesta, deben ser elegidos bajo el reflector de las cláusulas sociales como criterios de desempate. Esa es una primera aproximación, una argumentación, debo decir, muy fuerte, porque dicen hasta ahí deben llegar las cláusulas sociales. Hay otros que dicen no, hay argumentos más portentosos, hay argumentos mucho más profundos y ciertamente más polémicos, pero no por eso menos importantes. El segundo argumento entonces dice definitivamente ningún legislador puede abstraerse de una realidad socioeconómica. Hay pronunciamientos de doctrinantes argentinos maravillosos que tal, que no se pueden abstraer, y las realidades sociales demuestran una inequidad, una exclusión injusta, intolerable, indigna, que hacen que el legislador le, vuelvo a la expresión coloquial antitécnica, me disculpan todos ustedes, pero de nuevo muy diciente, hace que el legislador le meta el corazoncito al estatuto de contratación, y ese corazoncito significa que deben jugársela por acciones afirmativas representadas en las cláusulas sociales, que dice las cláusulas sociales parten abiertamente y sin tapujos de la discriminación, como lo he dicho. Entonces ellos hablan de que el Estado está hecho para generar, ojo con esta expresión que es maravillosa y ciertamente muy polémica, la solidaridad inducida. Los estados contemporáneos, dicen esta escuela de pensamiento, están inventados para inducir, obligar a que los agentes, en este caso los agentes de mercado, sean solidarios, incluyendo a A, B, a C segmento poblacional, y para eso buena cuenta puede dar el estatuto de contratación estatal y de la compra pública. La tercera razón es el de la especialidad democrática. Dicen básicamente esto tiene una causa en la legitimidad, en tanto y en cuanto es el legislador y solo el legislador el que tiene la competencia constitucional para regular las cláusulas sociales. Esas cláusulas son siempre bienvenidas, aun cuando discriminatorias, toda vez que tienen y ostentan esa legitimidad de base,
la legitimidad de los representantes del pueblo que manejan sus agendas a través de la Cámara de Representantes y del Senado, es decir, el Congreso de la República, para producir leyes que busquen equilibrar las desigualdades sociales. Ese grado de esa aproximación de la legitimación es bien interesante desde el punto de vista no tanto de la ciencia jurídica, sino desde la sociología y de la ciencia política. Allá hay una disertación enorme que ustedes podrán encontrar, bueno, no sé si enorme, pero por lo menos cierta disertación que ustedes podrán encontrar en el documento. El cuarto argumento a favor de las cláusulas horizontales o de inclusión afirmativas o sociales tiene que ver con una especie de ayuda, una suerte de salvavidas que encontraron en el deber de planeación prototípico de la contratación estatal. Y dijeron, es que el deber de planeación y la libertad de configuración de los pliegos de condiciones, excepción hecha de los documentos tipo o de los pliegos tipo, permite que las entidades públicas utilicen y tengan más herramientas para, dentro de su libre albedrío, poder establecer cuáles cláusulas sociales competen a cuál entidad. Y entonces suelen sacar argumentos tales como no es lo mismo contratar en Amazonas que en Bogotá, que en Antioquia, que en Santander, y por lo tanto se le dará esta libertad configurativa a las entidades públicas para que la manifiesten a través de los pliegos de condiciones e incluyan allí, si es menester, las cláusulas horizontales de inclusión, de participación sociales o como quieran llamarlas. El último es, pues naturalmente, el que subyace a todo eso, es que insisten una y otra vez en que las cláusulas afirmativas obedecen a un test de existencia, y ese test filosófico de existencia lleva a que la razón pura, citando y parafraseando aquí a Ortega y Gasset, se anteponga, la razón vital, perdón, se anteponga a esa razón pura de los filósofos que viven en la metafísica antes que en el mundo fenomenológico. Y la razón vital demanda ver las realidades sociales, y las realidades sociales es que las mujeres, los jóvenes, los recién las mujeres maltratadas o con violencia intrafamiliar y un largo etcétera, merecen estar en una posición privilegiada y bajo un criterio de jerarquización superior en la ley ordinaria de contratación estatal. Bien, entonces, para serle fiel a ambas escuelas y que no se me matricule ex ante a ninguna de ellas, aun cuando yo creo que ustedes saben a cuál escuela pertenezco, debo decirles que las razones en contra de las cláusulas sociales son básicamente de este tenor. La primera, una razón interesantísima, que al doctor Saavedra y a otros tantos litigantes en el Consejo de Estado y en la Corte Constitucional creo que les va a llamar poderosamente la atención. Y es que con algunos profesores que no puedo citar porque no solo son amigos míos, sino que hoy hacen parte del Honorable Consejo de Estado, y para no herir, digamos, susceptibilidades y hacer malos llamados de atención, me reservo el nombre, pero sí lo hemos tocado mucho y sí lo hemos advertido mucho, y es que creemos sinceramente que no solo los decretos reglamentarios, el 142 y estos decretos, acusan una cierta inconstitucionalidad y una evidente ilegalidad, sino que las leyes que dicen reglamentar también acusan inconstitucionalidad. Y acusan por tres razones, simplemente las enuncio: porque rompen el test de proporcionalidad, porque rompen el test de razonabilidad, y porque no cumplen los subcriterios de adecuación, utilidad, necesidad y proporcionalidad en estricto sentido. De hecho, esa jerarquización por el legislador pareciera extraordinariamente arbitraria en una sociedad extraordinariamente dinámica, en donde nadie podría alzarse con la preciada ética y moral de decir que es más importante un reinsertado que un desplazado. Nadie podría alzarse legítimamente en un Estado social de derecho con la legitimidad para decir prefiero a las mujeres cabezas de familia que a los discapacitados. Y eso tiene cuanto más sentido en tanto que son obligatorias, no incentivos para la contratación, sino obligatorias. Es decir, se les obliga
a las entidades territoriales, por ejemplo, a contratar única y exclusivamente con las juntas de acción comunal, lo que acabó recientemente de ser declarado, de ser suspendido precisamente porque viola la libre competencia, porque le rompe el ADN al estatuto de contratación, porque rompe la espina dorsal del deber de selección objetiva, y también dijo recientísimamente el Consejo de Estado porque atenta contra la pluralidad de oferente y la igualdad de trato. Es decir, no son discriminaciones loables y bienvenidas a la luz del prisma del análisis constitucional, según inclusive nuestra muy generosa jurisprudencia de la Corte Constitucional. Lo segundo tiene que ver, un segundo grupo de argumentos, con el tema de las razones de inconveniencia y de ilegalidad propiamente tal. Las enuncio. Primero, el estatuto desde el 93, y aquí no me dejan mentir ninguno de mis profesores, porque sobre eso creo que no hay debate ninguno, partió de la cultura liberal del mérito. Bien lo dijo, por ejemplo, el doctor Carlos Gaviria Díaz, ex magistrado, ex político, y por supuesto que en paz descanse, quien dijo una y mil veces, y así convenció a todos sus compañeros de sala en la Corte Constitucional, que desde 1991, para bien o para mal, no cabía la más mínima duda de que este era un Estado social liberal. Y el individuo cuenta, y las libertades individuales cuentan. Y dentro de las libertades individuales, los agentes de mercado participan bajo el principio y la égida de la libre competencia. A tal punto, por ejemplo, que el legislador en el artículo 7 de la ley 1340, para los no entendidos o para los no abogados, esa es una ley que le otorga unas competencias nada más ni nada menos que a la Superintendencia de Industria y Comercio, y ahí me abre bien los ojos mi amigo y colega el doctor Eduardo Pacheco. Ahí está el concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio frente a todas y cada una de las potencialidades, actos administrativos que regulen la vida del hombre en sociedad y que tengan directa o indirectamente incidencia en la libre competencia. Si yo soy un servidor público que voy a emanar a producir un acto administrativo que de manera directa o indirecta pueda llegar a afectar la libre competencia, le debo preguntar, porque así lo demanda el legislador, a la superintendencia, para que en efecto me diga si esta reglamentación atenta desfavorablemente con el derecho fundamental a la libre competencia, el 333, en conexidad con el 209 y en conexidad con el 58 de la Carta Política. Y el debate es maravilloso, porque no se podrán imaginar ustedes las bellezas jurídicas que uno encuentra cuando la superintendencia le presenta un obstáculo argumentado a la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente o al Departamento Nacional de Planeación y les dice: esas cláusulas no solo son inconvenientes, sino son ilegales, y son ilegales porque rompen, desbaratan, desarticulan por completo el deber de selección objetiva y, a través de eso, la libre competencia. Luego yo, como defensor de la libre competencia, aparezco, dice la Superintendencia de Industria y Comercio, diciendo que no es posible que se reglamente tal o cual disposición legal bajo el prisma de las cláusulas sociales, es decir, bajo el prisma, valga decirlo o huelga decir, de la discriminación positiva. La segunda, si la cultura del mérito fuera poco, la segunda tiene que ver con el sistema competitivo que riñe mucho, y riñe mucho incluso desde una perspectiva que a mí no me gusta, pero que debo decirla por honor a la verdad y porque este es un sagrado recinto del conocimiento, que riñe mucho inclusive con la aproximación que se le hace al estatuto desde la perspectiva de la corrupción. Ya la Universidad Externa de Colombia, bajo la égida del doctor Juan Carlos Trinado, sacó 4 o 5 tomos, no me los he terminado de leer todos, es que son larguísimos, una cosa así, pero sí bastante de ellos, y me aproximo una y otra vez a cómo se entiende la corrupción en la contratación estatal. Y se entiende bajo el entendido, entre otras cosas, no desde una visión monopolística, sino desde una visión de la libre competencia, y se dice: allí donde básicamente no hay competencia, no hay pluralidad de oferentes y se excluye gente por A, B o C razón, allí estamos abocados casi que inexorablemente a conductas corruptas, a conductas antiéticas. Luego, flaco favor se le hace a la transparencia de la ética nacional a través del estatuto, incluyendo distorsiones
que por loables que ellas sean y por loables que sean sus motivaciones y por loables que sean el sustrato intelectual que las acompaña, en la práctica pueden llevar a unos muy indeseables efectos. Rompe la especialidad, claro, faltaba la especialidad, pero no la especialidad legitimada en la democracia como se explicó hace tan solo un instante, sino que la especialidad de la ley 80 parte de la base, o del estatuto más bien parte de la base, no de unir pequeños ni de satisfacer pequeños, sino de unir especialidades. Todo eso se trastoca profundamente, y así lo ha dicho inclusive la Superintendencia de Industria y Comercio cuando de abogar por la libre competencia se trata. Un cuarto argumento me parece fantástico, además porque es de común utilización y mi ejercicio profesional, tiene que ver con nada más ni nada menos que la supervisión por un lado, pero también con la interventoría, es decir, la inspección, el control, la vigilancia, la atención, el seguimiento de los contratos estatales por el otro lado. Y no se imaginan las dificultades que la inclusión de este tipo de cláusulas ha llevado a la hora de administrar, de ejecutar los contratos estatales. Porque la ley 80, en sentido amplio, el estatuto, básicamente dijo: necesitamos experiencia general, experiencia específica, capacidad financiera y capacidad organizativa. Y sobre eso, yo garantizo casi que el servicio público se vaya a llevar a feliz término en condiciones de seguridad, de continuidad, de eficacia y de calidad. Pero, no obstante lo cual, cuando le incluimos con esa kafkiana metástasis de cláusulas y de afirmaciones y de teorías a todo el sistema originario, pues las cosas no cuadran, no casan. Y una de las que no casa es precisamente eso, porque cuando se está interventoriando o supervisando el contrato, muchas veces se dijo: usted se ganó el contrato porque tenía brazo, músculo financiero para que en momentos de dificultades como las que aparentemente vamos a empezar a vivir y padecer, por cuestiones del presupuesto nacional, etcétera, 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 usted tiene que culminar la obra y después yo le pago. Pero para eso usted tiene capacidad financiera, para eso usted tiene capacidad organizativa, para eso me demostró en la modalidad de selección correspondiente, me demostró que usted tenía toda la idoneidad y la experiencia general específica para hacerlo. Pero cuando se contrata por razones personalísimas, sin registro único de proponente y a través de la modalidad, por ejemplo, de contratación directa, simple y llanamente porque es Rodrigo Pombo, pues las cosas en la ejecución se complican, porque cuando Rodrigo Pombo dice: no voy más, no puedo prestar el servicio público sin ser contratado, no me da la billetera, perdónenme la expresión coloquial, no me da mi equipo, no me da mi experiencia, dejo botado el contrato. ¿Cómo actúa el supervisor y la intervención? Es dificilísimo, es dificilísimo. Todo el procedimiento administrativo sancionatorio consagrado al amparo del artículo 86 de la ley 1474 del Estatuto Anticorrupción queda en mala playa, en mal ubicado. El problema de las garantías es exactamente igual, sigue la misma suerte. Yo garantizo como aseguradora a Juan, a Pedro, a María, que tienen idoneidad conocida, que son expertos y que estoy seguro o casi seguro de que ese contrato se va a ejecutar a cabalidad y en debida forma. Pues no puedo garantizar, nadie me puede obligar a contratar, a asegurar a Rodrigo Pombo simplemente porque es Rodrigo Pombo, un distinguido cargo que ahora hace parte de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. No, así no operan las aseguradoras, así no opera el mundo de los seguros. Y por último, les quiero decir que encontramos problemas en el contrato de cesión, el debate probatorio y la litigiosidad. Todos esos problemas derivados ciertamente de esta misma raíz común. Damas y caballeros, muchísimas gracias por estos ya largos minutos. Realmente hemos escuchado una exposición sumamente importante en donde se han presentado con toda objetividad dos situaciones opuestas: o la puramente objetiva o la razón social. Realmente yo creo que la exposición ha sido muy brillante y muy objetiva, y cada uno podrá escoger
el camino conveniente. Yo, en mi personal concepto, escuché en el curso de la exposición una cita del doctor de don José Ortega y Gasset. Realmente yo he sido seguidor de Ortega y Gasset, por eso me convence mucho la razón vital por encima de la razón objetiva. Pero bueno, cada uno puede escoger lo que le parezca mejor. Muy bien, felicitaciones y muchas gracias por su exposición. Quiero invitar a los señores presentes si quieren tomar la palabra para hacer un comentario sobre el tema de derecho. Señor vicepresidente. Gracias, presidente. Doctor Pombo, bienvenido, magnífica presentación, con mucha inteligencia y una gran erudición que muestra su capacidad y su bagaje en estos temas. Y lo más importante de su exposición es que tomó posición. Es un valor que siempre se espera. Muchas gracias. Y la doctora Sandra tiene la palabra. Bueno, doctor Pombo, muchas gracias por su magnífica intervención. Lo digo en público, usted me lo recordó en privado, tiene usted un modo de hablar muy parecido al de su maestro, el doctor Esguerra, lo cual además hace más amena y más fácil de seguir su disertación, que por sí tenía un planteamiento profundamente sólido y complejo. La verdad es que me parece que su planteamiento se complementaría muy bien con alguna reflexión sobre la actual ley del plan. La problemática de la ley del plan sí que exaspera el asunto, porque aquí ya incluimos como sujetos contractuales, es una nueva categoría jurídica, y más allá de que se sea persona o no se sea persona, las etnias, todo tipo de etnias, mucho más de las que ordinariamente pensábamos que existían en Colombia, tipo los rom, incluye las asociaciones de cabildos, incluye los cabildos, por las juntas de acción comunal ya pasamos hace mucho tiempo. Y yo creo que en este planteamiento hay un error de base, y es pensar que la contratación pública es para hacer justicia social y redistribución de los recursos públicos. Y realmente la contratación pública es para realizar obras y prestar servicios para de esa manera hacer realidad el Estado social de derecho. Entonces, la verdad es que cuando nosotros pensamos que creando sujetos que ordinariamente están discriminados en nuestro tejido social como habilitados de manera privilegiada para contratar, estamos haciendo, entre comillas, justicia social, lo que realmente estamos es sacrificando el interés general y arriesgando en forma grave la adecuada ejecución del recurso público, porque a este punto cabe preguntarse qué le podemos exigir a un cabildo indígena o a una comunidad rom o a una asociación de reinsertados o desplazados en términos de calidad del servicio, en términos de idoneidad, incluso en términos de transparencia, en términos de acoger las normas de contratación. Sencillamente estamos equivocando totalmente un instrumento para hacer realidad el Estado social de derecho. Estamos pensando que es un método de redistribución de recursos, y por esa vía estamos despilfarrando el erario público. Muchas gracias. Muchas gracias. Sé que nos vamos a divertir discutiendo estos temas, y que ese ejercicio lleve a la academia a enriquecer sus posiciones, a que tome postura en frente de debates nacionales como el que la doctora Sandra acaba de evocar,
y que el doctor Rodrigo explicó con tanta importancia, y agradecerle que me haya colocado con mis profesores en la escuela clásica, a la que le damos la bienvenida a la doctora Sandra. Pero no sin dejar de recordarle que el artículo 12 de la 1150 parte de entender que la ley de contratación es una ley de intervención del Estado en la economía, y por eso busca que en la ejecución de los contratos se permita exigir en el clausulado la incorporación de recurso humano, por ejemplo, de población desplazada, de población reinsertada, etcétera, para que la autopista no solamente pase por la zona deprimida, sino absorba los recursos humanos, los recursos técnicos de la zona, la materia prima, y pueda devolver, digamos, con eso algo de retribución social a las, digamos, comunidades afectadas, pero siempre dentro de una idea de la cual usted ha sido abanderado, y es la planeación, la correcta planeación de la eficiencia de la operación contractual pública, una evaluación del costo-beneficio, algo que aguante, digamos, un análisis matemático sobre la racionalidad de ese tipo de decisiones que nos comprometen a todos porque son los recursos de los colombianos. Muchas gracias. Buenas tardes, felicitaciones, doctor Pombo, por su ingreso a la academia. Sin duda nos hace falta tener mentes así polémicas, brillantes, un poco tendenciosas, para generar debate. En ese punto yo quiero decir que nosotros somos muy amigos y siempre hemos estado discutiendo, porque estamos en orillas distintas de la ideología, a pesar de que él trata de convencerme todo el tiempo y yo trato también de convencerlo todo el tiempo. Y aquí entonces el planteamiento es, yo creo que, como siempre, con mucha habilidad, trata de volver esto un debate ideológico, ¿sí? Y realmente no lo es, y por eso, y él lo reconoce, arbitrariamente le pongo el nombre de escuela progresista, ¿cierto? Porque está generando ese debate, llevándolo a otro escenario. Creo que, por ejemplo, lo que nos acaba de decir aquí uno de los ilustres representantes, estudiantes de la escuela clásica, ¿sí? Es que se puede ser progresista dentro de la escuela clásica. Se puede buscar la justicia social dentro de la escuela clásica, respetando la selección objetiva, teniendo como horizonte la adecuada ejecución de los contratos, exigiendo calidad, pero al mismo tiempo procurando que sectores discriminados, excluidos, puedan tener participación y lograr su incorporación también en la vida económica nacional, sin afectar el principio o el deber de selección objetiva. Yo creo que el tema aquí es, creo que podemos llegar a estar de acuerdo en muchos temas, como por ejemplo que las cláusulas sociales, como están diseñadas recientemente, generan una afectación a la eficiencia, al deber de selección objetiva, y son inconvenientes. Podemos estar de acuerdo en eso, sin necesidad de tener un planteamiento ideológico contrario al progresismo, sino incorporándolo dentro de esa importancia del deber de selección objetiva y de esos asuntos. Pero como siempre, nuestro querido doctor Pombo logra encantar con su discurso político y desviar el debate hacia la política, pero gracias a su brillante presentación estamos teniendo esta maravillosa discusión. Muchas felicitaciones, doctor Pombo. No podía pasar de agache frente a un tema que me parece, primero, de primerísima actualidad. El auto del Consejo de Estado ya mereció trino o mensaje en X del presidente diciendo pues que hay un magistrado atravesándose. Luego no me parece tan desacertado lo de progresismo, para dejarlo allí, pero creo que hay dos temas que me parece fundamental plantear en el debate que hoy se abre. El primero es que dice el artículo 3 de la ley 80 en cuanto a lo que son los fines de la contratación estatal. Es la continua y eficiente, garantizar la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y satisfacer las necesidades de los asociados. Y consecuencia de ese fin de la contratación se estructuran unos principios rectores que permitan lograr ese fin. Bajo esta estructura de convertir, como lo hacía el decreto suspendido, la contratación
como solo, la palabra solo dándole la única posibilidad, se está alterando por completo la estructura de la ley 80, en donde aún con la reforma del artículo 29 por el 11 de la 1150 queda claro que hay que verificar unas exigencias de quien contrata y no de manera caprichosa, porque en este escenario vamos a entrar con mucha prontitud a que el contrato se va a llamar Mi Primer Puente, ¿no? Y eso no puede ocurrir porque no se estarían satisfaciendo las necesidades de los asociados y desde luego se estaría en un criterio que no es el de la estructura de la ley, que es el de la redistribución equitativa de la riqueza, y por esa vía se pueden dar todas las patologías que ya refirieron aquí algunos intervinientes, pero la más importante, no van a quedar satisfechas las necesidades. Nos venden la idea de que es la Junta de Acción Comunal la que puede poner internet, la que puede poner paneles solares en los techos, la que puede ejecutar una cantidad de actividades, y de dónde saca la experiencia y dónde quedan quienes con esfuerzo del amparo de las normas que garantizan la libertad económica y la libertad de empresa se han preparado por años para prestar ese servicio. Entonces yo creo que el tema es muy al lugar y el ingrediente político no sobra, porque como lo dijo también la doctora Sandra Morelli, fue la ley del plan la que abrió esa compuerta, y lo que más les gusta hoy en día es tener expectativas de contratación directa, que desde luego es una causal excepcional y debería mantenerse así, y no por la naturaleza simplemente de quien contrata. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Quiero decir simplemente dos cosas, tal vez tres, muy brevemente. La primera, quiero agradecer al doctor Rodrigo Pombo la generosísima mención que hizo de mi nombre, que no solamente obedece a eso, a la generosidad que siempre ha caracterizado a su dulce personalidad. En segundo lugar, aprovechar para sentirme complacido con el hecho de que mientras tuve el honroso encargo de presidir la corporación que ahora está en las inmejorables manos del doctor Rafael Bravo, me preocupó por una cosa que comienza a dar frutos, y es incorporar mentes e inteligencias jóvenes a una corporación tan antigua como con tanto futuro. Y en tercer lugar, felicitar a Rodrigo por el ingreso a la corporación y a la academia por haber encontrado una mente más que enriquezca sus trabajos. Muchas gracias. Pues yo quisiera destacar a título de testimonio que el doctor Pombo es un caso de esfuerzo, de dedicación, de trabajo y de reflexión profunda y permanente sobre el derecho, sobre la justicia y sobre lo que está bien. Y en ese orden de ideas, esa reflexión sin lugar a dudas lleva a que el doctor Pombo sea de aquellos juristas que no simplemente se destacan por su calidad académica y su competencia profesional, sino que además llevan a que su persona, su carácter y en general su vida sea de un hombre bueno. Yo creo que la academia hoy recibe a una excelente persona, consecuencia de ser un excelente jurista. Felicitaciones, doctor. El quinto punto del orden del día es la toma de juramento, entrega de diploma e imposición de insignias. Doctor Rodrigo Pombo Callao, jura usted por Dios y por la academia cumplir bien, fiel y lealmente los deberes inherentes a su calidad de académico correspondiente en esta institución. Sí, juro. Muy bien, si es así, que Dios y la academia se lo premien, sino que él y ella se lo demandan. Muchas felicitaciones. Voy a pedirle ahora al doctor vicepresidente que decida dar lectura al diploma y hacer entrega del mismo primero a doña Eugenia Callao de Pombo, para que sea ella quien le entregue el diploma al doctor. Muy bien. Mamá. Academia Colombiana de Jurisprudencia. El señor doctor Rodrigo Pombo Callao
ha sido inscrito en esta corporación como miembro correspondiente en atención a los méritos y demás circunstancias que concurren en él. Y para que conste, se les pide el presente diploma en Bogotá, 6 de junio de 2024. El presidente, el vicepresidente y el secretario. Muchas gracias. La lleve su digno esposo en el pecho con la alegría, con la responsabilidad que ellos acarrean. Muchas gracias. Muchos que no sin chuzar. ¡Bravo! Entenderán que la motricidad no es una virtud de la familia. Buen amigo, bueno. No, tranquilo porque Es tampoco el difícil, PIN, nunca ha sido fácil. el PIN tampoco ayuda. Lindo. Señor. Declaramos cerrada la sesión. Muchas gracias. Invitamos ahora a una recepción en el primer piso. Muchas gracias.